tal? Soy Jesús Conde. Iniciamos un nuevo curso en videotutoriales.com e iyasaron.com, dedicado a una de las tecnologías que está llamada a jugar un papel muy importante en aplicaciones que se ejecutan sobre el que cada vez más se vislumbra como el sistema operativo del próximo futuro, el navegador web. Si nos remontamos a los orígenes de los navegadores, allí encontramos ya a JavaScript, creado por Netscape e incorporado a este navegador desde el año 1995. Coincidió justo con la versión de Netscape que agregó soporte para la máquina Java, lo que creó confusión entre estas dos tecnologías, aunque lo cierto es que no tienen ninguna relación. Incluso se habló de que se trató de una estratagema de marketing de Netscape para lanzar su nuevo lenguaje de programación web del lado del cliente, que tanto recorrido acabará teniendo. Después de muchas peripecias y de ser considerado durante años como la Cenicienta de los lenguajes de programación, la irrupción de Ajax y la clara apuesta de algunas de las grandes empresas del mundo de la web, como Google, por convertir el navegador en un auténtico sistema operativo, han convertido a JavaScript en los últimos años en la auténtica estrella de la denominada Web 2.0. Pero estamos hablando de un lenguaje de programación interpretado y ejecutado en el cliente, en el navegador web. Así lo hemos conocido y utilizado todos durante muchos años. Pero esto ahora también está cambiando. Y en este cambio tiene mucho que ver Node.js. Muchas de las cosas que digo seguro que sobran para muchas personas. Se trata de temas sobradamente conocidos. Pero voy a intentar hacer el curso desde los fundamentos, sin dar nada por sabido, aunque esto pueda ser un tanto redundante para muchos. En los orígenes de la web, allá por el año 1995, predominaban las webs estáticas, con escasez de imágenes y en las que aquel primitivo JavaScript era lo único que daba un poco de colorido. Utilizando la Wayback Machine de Internet Archive, aquí podemos ver el aspecto que tenía la página de Microsoft en el año 1996, la que ya víamos antes de Netscape, en el mismo año, o el aspecto que tenía el New York Times. Poco a poco empezaron a ser sustituidas por páginas dinámicas que se modificaban al vuelo y podían interactuar con los usuarios. Aquí podemos ver también de Wayback Machine el ejemplo unos años posteriores del aspecto que tenía videotutoriales, en aquel momento iyasaron.com, Séptimo Continente, creado con PHP Nuke, un sistema ya dinámico de comienzos de los años 2000. Aquí vemos dos ejemplos de este tipo de páginas dinámicas que empiezan a dominar la web. Para que estas páginas fueran posibles, era necesario un lenguaje que hablara e intercambiara información con el servidor. Son los denominados lenguajes dinámicos como PHP, ASP o más recientemente Python o Ruby, por poner algunos ejemplos. Son las denominadas tecnologías del lado del servidor. Desde luego todas las páginas web, sean estáticas o dinámicas, se almacenan en un servidor. Pero en las estáticas el servidor recibe una petición
y envía una página sin que exista más relación entre el cliente, que es el navegador, y el servidor. Mientras que en las páginas dinámicas este intercambio de información es constante. Hasta ahora era necesario para su funcionamiento un lenguaje del lado del cliente, HTML desde luego, CSS casi siempre y muy probablemente JavaScript. Y era necesario también un lenguaje del lado del servidor. Podía ser PHP, ASP, Ruby, Python, los que decíamos hace un momento. Esto es lo que viene a cambiar Node.js. ¿Qué es entonces Node.js? El 8 de noviembre de 2009, Ryan Doll pronunció una conferencia en la JSConf EU que se puede ver en internet y en la que presentó Node.js a la comunidad JavaScript. Conferencia que podemos ver aquí en la imagen, aunque no venga ahora al caso, con unos subtítulos que realmente son conseguidos de modo automático con el sistema que utiliza Google. Está muy bien. No sé hasta qué punto serán automáticos o han sido posteriormente modificados por alguna persona, porque realmente se puede entender bastante bien a través del texto. Pero bueno, aquí tenemos esa conferencia en la cual Ryan Doll intentó explicar por qué consideraba que era necesario crear algo como Node.js. En resumen, lo que vino a decir era que se consideraba uno de esos programadores frustrado por los muchos problemas que los lenguajes de programación presentaban para desarrollar la denominada concurrencia, la posibilidad de hacer varias cosas a la vez. En la mayoría de los casos esto obliga a los programadores a tener que utilizar muchos y muy diferentes entre sí lenguajes de programación, lo que provocaba la necesidad de auténticos apaños que suelen empobrecer mucho la calidad final del código escrito. Ryan Doll quería hacer más sencillo la escritura de código, que fuese rápido, que soportara muchos usuarios concurrentes y que usara la memoria de modo eficiente. El bueno, bonito y barato de cualquier programador. Pues para eso creó Node.js. Código que cree programas que se ejecuten rápido, que sean muy potentes y que utilicen de modo adecuado la memoria. Eso es fácil decirlo, difícil llevarlo a cabo. Pero al mismo tiempo que Ryan Doll exploraba modos de abordar estos problemas, entran en escena nuevos protagonistas de la historia y nada menos que las compañías que han definido lo que es la realidad de la web en la actualidad, como puede ser Apple o Google, que empiezan a invertir grandes cantidades en el desarrollo de tecnologías de navegador. Especialmente Google, con un negocio cuya tienda, cuyo expositor es el navegador. Piensa en su buscador, piensa en Gmail o piensa en Google Docs, etcétera, etcétera. El navegador es el territorio en el que vive Google y de su eficacia depende la propia eficacia de sus productos, de su negocio en definitiva. Por eso los ingenieros de Google crearon V8, un motor JavaScript para el navegador web Google Chrome, extremadamente rápido y una de las razones del enorme éxito de este navegador. Que dentro de las 3 Bs que decíamos hace un momento, desde luego Google Chrome es muy rápido, pero sin embargo en otra de esas Bs
que era la de utilizar de forma lo más eficientemente posible la memoria. Lo cierto es que Google Chrome consume bastante memoria, solo es necesario que veas el funcionamiento de los procesos para darse cuenta. Justo hoy estuve leyendo un artículo en el que comentaba eso y cómo es algo que preocupa a Google, y justo es algo que Firefox intenta adelantarse para volver a recuperar terreno en el de los navegadores, en el cual hay una gran competencia, porque está claro que es una tecnología que va a tener un desarrollo en el futuro potentísimo, ya que el navegador va a ser clave prácticamente para todo. Y aquí pues entra todo lo que estamos viendo. Pero volviendo a lo que nos interesa en este momento concreto, el motor JavaScript V8 es una pieza de software altamente optimizado y diseñada específicamente para la web. Google lo que quería era impulsar el desarrollo y adopción de este motor V8. Por eso lo hizo open source con una licencia BSD de Berkeley Software Distribution, y Ryan Doll decidió usar este motor V8 para crear un entorno JavaScript del lado del servidor. Resumiendo las razones que llevaron a Ryan Doll a crear Node.js, en primer lugar, el motor V8 es extremadamente rápido y además, como decíamos, se ha desarrollado específicamente para su uso en la web, así que es muy eficiente en cosas como HTTP, en cosas como DNS o en cosas como TCP, el Transmission Control Protocol. Además, JavaScript es un lenguaje muy bien conocido en la web. Es prácticamente imposible encontrar un desarrollador web que no lo haya utilizado. Esto lo hace accesible para todo el mundo. Así que en su núcleo, Node.js es un entorno JavaScript del lado del servidor y dirigido a eventos. Esto significa que podemos crear aplicaciones del lado del servidor con JavaScript del mismo modo que lo podemos hacer con lenguajes como PHP, como Ruby o como Python. ¿Qué es lo que podemos hacer con Node.js? Node.js es un framework de programación, así que estamos solo limitados por nuestra imaginación y nuestras habilidades como programadores. Podemos crear pequeños scripts para hacer cosas en un sistema de archivos o completas aplicaciones web a gran escala para ejecutar negocios enteros. Por el modo en el que está implementado Node.js, es especialmente idóneo para todo lo que tiene que ver con intercomunicación a gran escala, por ejemplo, servidores de mensajería, juegos multijugador o cualquier tipo de sistema en tiempo real. Algunas compañías que ya usan Node.js son, por ejemplo, Uber.com, un servicio de taxis enlazado a dispositivos móviles, Pulsup.io, un hub de mensajería en tiempo real, o Transload.it, un servicio para transcodificar y albergar vídeo e imágenes. Estas habilidades especiales de Node.js son las que explican su rápida expansión, además centrada en los sectores que tendrán un mayor recorrido en el futuro, muy relacionados con las comunicaciones en tiempo real y el mundo del cloud computing, como muestra su presencia en proyectos como Heroku o Bitnami, por ejemplo. Pues después de esta presentación ya estamos preparados para instalar y crear nuestro primer programa Node.js. Así que vamos allá. Para poder utilizar Node.js, primero tenemos que instalarlo. Se trata de uno más de los desarrollos que se encuentra dentro del repositorio GitHub en la dirección que aquí podemos ver en pantalla. En la wiki con la que cuenta el proyecto
explican el modo tanto de construirlo como de instalarlo en los distintos sistemas operativos. Para poder trabajar con GNU necesitamos instalar por un lado GNU.js, el motor de GNU, y por otro lado NPM de GNU Package Manager. Son necesarios los dos para poder trabajar y, como aquí nos explica, para poder posteriormente publicar programas Node. Para Windows contamos con una instalación automática a la que tienes que acceder desde este enlace, donde nos mostrará la última versión a descargar. Y vamos a descargar la versión, la última, que aparezca con la extensión MSI, que incluye tanto el GNU-X como el NPM, el GNU Package Manager. Así que la descargamos y llevamos a cabo la instalación. Y llevamos a cabo la instalación como cualquier otro programa. Al finalizar veremos un mensaje como el que tenemos aquí en pantalla. Pulsamos Finish. Por defecto Node se nos habrá instalado dentro de Program Files Node.js. Por alguno de los sistemas que conocemos vamos a acceder a la consola de comandos en Windows y vamos a situarnos en el directorio que decíamos dentro de Program Files. Ahora aquí ya estamos preparados para poder ejecutar Node.s, así que lo que hacemos es escribir Node y ahora ya estamos preparados. Observa cómo nos aparece el prompt. Comprobamos que funcione. Vamos a escribir, por ejemplo, 1 más 1 y vemos cómo lleva a cabo la operación. Así que ya tenemos instalado Node. Una alternativa al desarrollo de Node.js en Windows es instalar Webmatrix, para lo que necesitamos tener como sistema operativo al menos Windows 7. Webmatrix es una herramienta para desarrolladores que integra tecnologías open source desarrollado por Microsoft y se instala como cualquier otro programa Windows. Además de las herramientas para el desarrollo de aplicaciones, entre las que incluye Node.js, instala también el Internet Information Server Express, una versión del servidor web para desarrolladores. Otra alternativa es el uso de NetBeans. Aquí puedes ver los detalles en la página oficial de NetBeans sobre la instalación y uso del plugin de Node.js para NetBeans. Y podríamos seguir viendo aún más alternativas. El número de desarrolladores que están impulsando Node crece constantemente y, pese a su juventud, con menos de 3 años de existencia, ya debe considerarse como una tecnología totalmente madura, integrada y preparada para usar a nivel de producción final con total seguridad. Menos de 3 años tiene Node.js. Esto sirve para contestar a esta gente que pregunta, pero ¿por qué en la red se aprenden cosas que no me enseñan en la universidad? Desde luego, y espero que sea así, puede haber profesores en la universidad que enseñen Node.js, pero porque lo han aprendido en internet, no porque lo hayan aprendido cuando estudiaron la carrera, momento en el cual Node.js ni siquiera existía. Esa es la realidad del desarrollo de software en la actualidad, y el que no se adapte está perdido. De momento vamos a empezar trabajando desde la consola y a lo largo del curso iremos añadiendo nuevas herramientas y, desde luego, cada uno puede utilizar aquellas con las que se sienta más cómodo. En el curso no nos vamos a limitar al uso de un IDE en concreto.
Así que apelo con el editor de texto que normalmente uses. Vamos a escribir nuestro primer programa, que es el que aquí ves en pantalla y que se podrá descargar como siempre junto con el vídeo tutorial. Se trata de un hola mundo. En este caso lo que hará será aparecer el mensaje que aquí vemos, curso de Node.js, pero para ello tendremos que hacer que se inicie el servidor y tendremos que llamar para que se muestre una página. Lo guardamos dentro del directorio de Node para ahora poder ejecutarlo desde la consola. Y como vemos, le llamamos desde luego con extensión JS, servidor JS. En Windows trabaja desde la consola de Windows, no abras directamente Node, es lo que abriremos ahora, como ya hicimos hace un momento, desde la consola. Así que de nuevo entra en la consola y sitúate en el directorio donde tenemos instalado node.es. Observa como momento el prom sigue estando en C. Ya sabemos que para ejecutar node.es tenemos que escribir node y ahora escribimos el nombre del archivo que hemos creado, servidor.js, y pulsamos enter. Como vemos nos aparece aquí que el servidor se está ejecutando en HTTP y la dirección con el puerto que indicamos en el código que acabamos de escribir. Así que ya tenemos ahora el servidor ejecutándose. Si escribimos en el navegador la dirección y el puerto indicado, tiene que aparecernos el contenido del archivo, que ya decíamos que era simplemente el texto curso de Node.js. Pero aquí hemos creado y ejecutado nuestro primer código Node.js. Terminamos este primer video tutorial con un poco de bibliografía para los que quieran seguir profundizando por su cuenta. Es lo que sin duda debería hacer todo el mundo. Para empezar, el libro de la serie Sans Teach, dedicado a Node.js. Esta serie de Sans Teach, que considero que es una de las mejores que existen en el mundo de la informática y programación. Suelen ser los libros mejor explicados y más certeros, siempre muy prácticos, con excelentes ejemplos y código para trabajar sobre él. De momento aún en fases previas, pero de nuevo la red permite que se vaya pudiendo utilizar incluso antes de que los autores lo hayan finalizado completamente. Es lo que se denomina raw cuts y que para un tema tan reciente como Node es realmente útil. Como podemos ver aquí, la fecha de publicación definitiva se estima que será en septiembre de este año. Lo mismo podemos decir de Learning Node, que forma parte de los libros Safari, que son los de la propia editorial de O'Reilly, que se caracterizan porque en sus portadas siempre aparece algún animalito. En la librería online de Safari hay muchas otras editoriales, pero la propia de O'Reilly, de la que forma parte este libro, suele contar también con libros de gran calidad y siempre muy actualizados. Este también se encuentra en su early release, así que no es todavía la versión final, que también, como podemos ver aquí, se espera para septiembre. En este libro en concreto destacan sobre todo los capítulos dedicados a sockets y dedicados a patrones asíncronos, dos temas muy interesantes y que enlazan Node.js tanto con HTML5 como con Ajax y que desde luego veremos en su momento en el curso.
Y también de la propia editorial de O'Reilly, otros 3 libros ya en su versión final. El primero, el que aquí vemos, No Up and Running, en el que destacan especialmente los capítulos dedicados al acceso a datos, tanto con NoSQL como con bases de datos relacionales. El segundo de estos libros es el de No para Front-End Developers, centrado sobre todo en el estudio de las interacciones del servidor con el cliente, el uso de plantillas del lado del servidor y también una parte muy interesante que probablemente usemos en el curso, en el que se ve la implementación de patrones modelo vista controlador en Node.js. Y un tercer libro de la editorial de O'Reilly, denominado APIs Hipermedia con HTML5 y Node, dedicado a explicar cómo construir APIs estables y flexibles usando JavaScript tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Contiene ejemplos prácticos de la escritura y mantenimiento de APIs y los principios de hipermedia con el uso de JSON o con HTML5 que están en la base prácticamente hoy, es en lo que se fundamenta toda la arquitectura web. Y por último, un libro de la editorial Pack Publishing, que es la editorial que puede que esté publicando material más innovador en el terreno del desarrollo web desde hace unos cuantos años. Cuenta, por ejemplo, con excelentes libros sobre el mundo de Drupal, pero también de Moodle, de jQuery, de HTML5, etc. Pues también ha publicado un libro sobre el desarrollo web con Node, muy interesante, en el que trata muy en detalle el trabajo con módulos en Node, que es un tema realmente de las claves de Node y que veremos desde luego en el curso. Y otro de las grandes aportaciones de Node con los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, de datos. En este caso, utilizando la interface Mongoose Node para trabajar con MongoDB. Podríamos seguir con algún material más que crece constantemente sobre este tema en la web. Pero creo que de momento debe ser suficiente para todo aquel que quiera lanzarse a dominar esta tecnología, llamada a jugar un papel muy importante en el desarrollo web futuro, sin ninguna duda. Desarrollo web que cada vez abarca un mayor espacio. Web que se está convirtiendo casi en omnipresente y poniendo incluso en duda la utilidad de las llamadas aplicaciones de escritorio. A día de hoy, desde luego que no es así y tenemos aplicaciones de escritorio para rato, pero la Cenicienta web, también en el terreno del desarrollo de aplicaciones, ha convertido las calabazas del JavaScript del año 95 en grandes carrozas y palacios que ya compiten sin complejos con los lenguajes de programación más clásicos y tradicionales. Pues quedamos aquí en esta primera introducción a Node.js. Espero que haya servido para despertarte el gusanillo y que desees seguir con más y más y ya estés esperando el próximo video tutorial. Estos días el ritmo será algo más pausado, pero sigo preparando cosas y atendiendo a todos los frentes abiertos en esta guerra donde la única víctima es la ignorancia. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde una vez más. Nos vemos.